las épocas donde todos los días se agitan la muerte de la ideología, hemos instalado este grito donde las ideas no han muerto, nuestra memoria no está pisoteada, nuestro pasado nos da orgullo y nuestro presente es transformación. La tecnología nos conecta, la solidaridad nos une. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de La Cultura del Trabajo. Y la verdad, como siempre, venimos repitiendo en los últimos programas, un verano que de ninguna manera da tregua, un enero que en la situación política, social, económica, sigue dando que hablar, siguen las novedades y no precisamente para bien. El gobierno sigue llevando adelante iniciativas que desde el plano político dejan, o por lo menos nos retrotraen a situaciones que creíamos realmente olvidadas o como parte del pasado. Esta cuestión de poder llevar adelante la expropiación de bienes de aquellos que tienen un proceso por determinadas acusaciones sin haber llegado al final de un proceso, realmente ponen al gobierno y a las medidas que está tomando dentro de una manifiesta ilegalidad. Y bueno, en este sentido, uno podrá decir afecta a una parte de la población, no afecta a todas, pero el conjunto de la población también se ve afectado permanentemente por el aumento de transporte, el aumento de las tarifas en general. Golpea ya no solamente los sectores de menos recursos, sino también la propia clase media, y uno podría preguntarse hacia dónde va el rumbo del gobierno, hacia dónde pretende generar un consenso, dónde intenta generar un consenso político, y la verdad mucha respuesta no tenemos. No es que nos preocupe, la verdad nos tiene un tanto sin cuidado. Lo que sí resulta por lo menos preocupante es que si no logran consenso para las próximas elecciones, si no pueden construir una base de sustentación importante en sectores vastos de la población, ¿qué es lo que van a intentar para ganar las elecciones? Y en eso es que debemos estar muy alerta. De cualquier manera, tenemos hoy la columna, como siempre, de Mariana González, que nos tiene preparado un tema que es tarifas, ¿verdad, Mariana? Exactamente. Antes de tomarse vacaciones, los funcionarios hicieron anuncios de nuevos aumentos de tarifas para el 2019 y por eso volvimos a hacer el ejercicio de ver cómo habían sido los aumentos tarifarios para una familia tipo con un consumo moderado desde 2015 hasta la fecha, a ver cómo repercutió en el bolsillo, cómo repercuten estas medidas concretas de aumentos de tarifas. En ese sentido, yo les muestro acá, construimos desde Cifra un informe para una familia tipo con consumos moderados del conurbano bonaerense, cuánto pagaba de electricidad, de gas y de agua en octubre de 2015, cuánto en octubre de 2018, o sea, acá nomás, y cuánto va a ser en octubre de 2019, el mes de las elecciones de este año. En el caso de la electricidad, el aumento de tarifas a 2018 implicó pagar 19 veces más por el mismo consumo siempre. Y en el año que estamos transitando, con el nuevo aumento anunciado, que es de 55%, se va a ir a 30 veces. O sea que cuando Macri se vaya, el costo de la factura de electricidad va a ser 30 veces lo que era antes de que asumiera. En el caso del gas, aumentó a 2018 12 veces y va a ser de 16 veces con este aumento adicional del 35% que está planteado para 2019. Finalmente, el menor aumento está en el agua, menor en términos relativos, porque todos la verdad que son extraordinarios, pero en el caso de un departamento de 60 metros cuadrados sin medidor, estamos hablando siempre de pensar en una factura muy chiquita. Probablemente la gente que nos está viendo estos números nos diga que paga más que lo que acá figura, ¿no? Pero esa factura aumentó 5 veces y media y va a llegar a 10 veces a fin de este año. En total, si esta familia pagaba 154 pesos en octubre de 2015,
En octubre de 2018 estuvo casi en los 2.000 y eso significó que por año, tomando a pesos de diciembre de 2017 como para mantener el poder adquisitivo de lo que estamos hablando, estuvo pagando por año 17.000 pesos más de electricidad. De eso estamos hablando, perdón, no de electricidad sino de todo. De eso es la magnitud del aumento. Para fin de este año va a estar casi en 2.800 pesos, o sea, 17 veces más por las tarifas. Pero la cuestión es que los salarios obviamente no aumentaron a este mismo ritmo, entonces podemos ver cómo es el peso de lo que se paga de tarifas sobre los salarios. Ahí lo vemos para el caso de los asalariados registrados del sector privado, que son los que en promedio tienen sueldos más altos. Estaban en octubre de 2015 el total de estas tarifas, siempre comparando la misma factura, luz, gas y agua, en 1,2%, llegaría a final de este año al 8,1%. Esto es si pensamos que los salarios se van a mover como insinúa el gobierno que pretende para este año, es decir, una paritaria del 23%. Obviamente esta historia no está escrita y ojalá se puedan lograr aumentos salariales superiores porque la inflación seguramente va a ser superior. Pero con ese panorama planteado por el gobierno, así estaríamos, en el 8% del salario registrado y finalmente, en el caso del promedio de los trabajadores, donde no solo hay asalariados registrados, sino también asalariados no registrados y trabajadores independientes, que en general tienen ingresos más bajos, entonces el promedio del ingreso también es menor, se pagaba casi el 2% por la suma de las facturas en el 2015 y llegaríamos a 13,3% a fin de este año. Y hay una última cosa que hace que el panorama sea todavía peor, que tiene que ver con la tarifa social. Al mismo tiempo que empezaron a darse los aumentos tarifarios, se estableció una tarifa social destinada a los hogares de menores recursos, que tienen que cumplir una determinada cantidad de condiciones y que acceden a una tarifa bastante menor. Actualmente la tarifa social en el caso de la electricidad llega a 4 millones de hogares, en el caso del gas a 2 millones de hogares y algo menos en el caso de agua y cloacas. Esa tarifa social a lo largo, desde 2016 hasta ahora se fue reduciendo, se hizo cada vez un poco más restrictiva en términos del consumo que cubre, pero para 2019 además el gobierno se desentendió de este tema de la tarifa social y la traspasó a las provincias. Es decir, que si las provincias o la ciudad no tienen los recursos para seguir pagándola en las mismas condiciones o quieren cambiar esas condiciones, la tarifa social podría no existir más. Y esto implica que esto que están viviendo muchos sectores de la sociedad también llegue a los sectores de menores recursos. Ahora, antes de presentar a nuestro invitado del día de hoy, yo te voy a agarrar con algo, Mariana, y me vas a perdonar, pero vos cumpliste funciones en el gobierno de Cristina. ¿Y a vos te parece que estaban bien las tarifas como estaban? Porque acá la lógica es, no, pero pagamos demasiado poco. SIC, Hay gente que dice, no, pagamos, no sé cómo dicen eso, la verdad que no pero lo dicen. ¿Hay alguna relación entre estos aumentos del 1000%, digamos, y lo que realmente se estaba pagando? La cuestión es que detrás de estos aumentos tarifarios no solo está la quita de subsidios, que además en el caso de electricidad, por ejemplo, no hubo quita de subsidios el año pasado porque por la devaluación terminó estando compensado, sino que además hay más ganancias en general para las empresas del sector. Así que es un poco más compleja la cuestión, no solo se está tratando de reemplazar tarifa por subsidio, sino que además se está cambiando los niveles de rentabilidad del sector y eso se ve claramente. O sea, ganan más plata. Exacto. Bien, clarísimo, ganan más plata. Y ahora sí vamos a nuestro invitado del día de hoy, el compañero Asiaín. Vos lo dije. Asiaín, Andrés Asiaín. Pero era sin acento. Nos estaba aclarando. No pasa nada. Nos estabas aclarando antes de empezar el programa, pero aún así uno tiene tendencia a ponerle acento. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien. La verdad, un gusto tenerte acá, como siempre, esclareciéndonos, porque si no existieran compañeros que pudieran traducir la economía a un lenguaje coloquial y algo que pudiéramos entender todos,
por ahí solamente hablarían aquellos que quieren hacer de esto o de la economía una cuestión obstrusa y no clara para el conjunto, ¿no? Así que bueno, así a boca de jarro nomás te digo cómo está esta, porque bueno, el dólar parece que está más quieto, digamos, y acá todo el mundo se fijaba sobre el dólar, hoy está más quietito. Pero sin embargo lo que se avecina es un pago enorme de deuda, las propias autoridades del fondo del Fondo Monetario Internacional, che, esto no va a crecer tanto en la Argentina, parece que la cosa no iba a ser como pensábamos. ¿Qué opinión te merece eso? Mira, estamos en el marco de un programa económico que acordado entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional, que tomaron una decisión, ¿no? Vamos a decir, drástica, que es para tratar de sostener, controlar el dólar, si querés, para tratar de controlar el dólar y el frente externo. La variable de ajuste que eligieron es nada más y nada menos que la propia economía argentina. Entonces, no está separada una cosa de la otra. Vamos a decir que este dólar calmo se logró a costa de los otros indicadores que vemos, que es la caída brutal de la industria, de la construcción, del poder de consumo de la gente, de la inversión, del empleo, bueno, todo este deterioro que la gente lo ve en el día a día. ¿Es así explícito? No Sí, fue explícito, digamos, el programa, digamos, fue explícito y acordado, para que el mecanismo, digamos, que se implementó es decir, bueno, cuáles eran los distintos frentes complejos, ¿no? Uno era la masa de fuga de capitales, ¿no? En la corrida cambiaria. Dijeron, bueno, ¿cuánta plata tienen los argentinos? En Levac, en Plaza Fiscal. Tanta. ¿Cómo podemos hacer para que toda esa plata, digamos, no había más plata, la posibilidad de tomar créditos para financiar que toda esa plata se vaya al dólar, no corrida? Bueno, subamos el valor del dólar lo máximo posible para que esa plata en dólares valga cada vez menos. Entonces cuando dijeron hay que desarmar la bomba de las Levac, básicamente lo que acordaron es dejar el dólar suba de 20 a 40 pesos. Esto fue explícito. Mirá. Tan explícito fue que Caputo lo echaron por desobedecer esa orden. Cuando Caputo quiso frenar el dólar en 25 y puso 5.000 millones de dólares y lo frenó, vino el acuerdo con el FMI, dijeron tenés que dejarlo flotar. El dólar subió a 40, cuando Caputo subió a 40, volvió a intervenir para bajarlo. Sí, guarda que Caputo viene progresista, ¿eh? Bueno, no te quiero decir, lo echaron. En ese sentido te quiero decir que fue una decisión dejar que el dólar suba todo lo que tenga que subir. ¿Para qué? Para que todos los ahorros de los argentinos valgan menos en dólares. Un efecto. Con eso licuaron las Levac y todos esos ahorros. Y después la propia suba del dólar deteriora la situación económica. ¿Por qué? Porque aumentan los precios, nosotros sabemos que sube el dólar, aumentan los precios y lo que no aumenta es el ingreso de la gente, la jubilación, el salario, la asignación al mismo ritmo. Entonces también muchos sectores, ¿cómo se ajustan las cuentas externas de la economía argentina? El turismo era muy deficitario y ahora es menos deficitario. ¿Por qué? Porque ahora vienen más turistas a la Argentina, porque expandimos inversiones en sectores de turísticos y desarrollamos el turismo en la Argentina. No, porque la gente es más pobre y se va menos de vacaciones. Entonces es una decisión, una crisis provocada deliberadamente para ajustar las cuentas externas de la economía. O sea, la población argentina y la economía argentina es la variable de ajuste. En un programa que igualmente genera una estabilidad cambiaria que yo la llamo atada con alambre y que no soluciona el problema de fondo, que es el sobreendeudamiento. Porque todo esto lo hicimos, se reequilibraron algunas cuentas, pero en realidad la deuda no hay plata para pagarla. La plata este año la va a poner el FMI. Claro. Pero no es que Argentina va a generar dólares con que pagarla. No. La plata la pone el FMI y el tema es ¿quién la va a poner después? Claro, pero perdóname, un detalle que no es ni semántico ni técnico. Si yo te doy plata para pagar, entonces quiere decir que no puedo pagar. No, claramente. Argentina acude al FMI porque se queda sin billetera. Está bien, ahora el FMI me presta. Sí. Y yo para pagarle tengo que pedirle plata. No es así. Esto contame, tiene su secreto. Contame. Los bancos extranjeros que actuaron como colocadores de deuda durante el gobierno de Macri, JP Morgan, Deutsche Bank, Merrill Lynch, todos esos grupitos de bancos que tenían sus funcionarios adentro del propio equipo de gobierno que tomaba la deuda,
El negocio de ellos es colocar créditos, ¿no? Cobran su comisión por colocar créditos, lo revenden a sus carteras de clientes, etc. Colocaron una determinada cantidad de plata, más o menos 40.000 millones de dólares neto por año en el gobierno de Macri. Llegó un momento y dijeron, che, hasta ahí. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Con qué nos va a pagar Argentina? Porque le prestamos plata y no tienen para pagar. Y dicen, bueno, llama al FMI, que el FMI la ponga, y con la guita del FMI cobramos nosotros y cobran nuestros clientes. Entonces el acuerdo del FMI es, el FMI pone la plata, y la plata hay una disputa. Una parte se la llevan los acreedores que cobran y otra se la llevan los grupos locales que fugan y compran dólares. En esa disputa el FMI dijo, muchachos, la mayor parte es para pagar la deuda. Por eso a los que quieren fugar le aplicó el método, el dólar sube, 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 sube. Los acreedores que tenían bonos en dólares siguen cobrando lo mismo, pero el tipo que tenía una LEVAC y eso lo empernaron, ¿no? O sea, ese fue ahí una división de costos entre los que venían timbiando en la Argentina. Pero el problema estructural y lo que también deja sin sustento esta política y también que abre la puerta, yo creo que para un futuro gobierno discuta con el FMI esta deuda, es que el FMI interviene y le presta plata a un gobierno sin resolver el problema. No es que resuelve el problema que dice, bueno, ponemos esta plata porque a través de esto Argentina hace esto, esto y esto y tiene capacidad de pagar la deuda. No. Le pusieron 53.000 millones de dólares a Macri para que llegue a octubre sin default y dejaron al próximo gobierno con una deuda incrementada en 57.000 millones de dólares por este propio crédito que Argentina no tiene con qué pagar. Entonces, claramente hay una intervención política del Fondo Monetario Internacional. Técnicamente no tiene ningún fundamento, al punto que en los dos documentos técnicos que siguieron al primer acuerdo fallido y al segundo acuerdo con el fondo, los burócratas del organismo para cubrirse dicen la deuda argentina es sustentable, pero no con una alta probabilidad. Sustentable no con una alta probabilidad quiere decir que es altamente probable que no sea sustentable, o sea que le dimos plata a un país que después no va a poder pagar. Eso es lo que están diciendo los propios documentos técnicos, ¿no? Está bien. Ahora, yo hasta ahí, hasta la actitud política del Fondo Monetario, yo lo entiendo. Inclusive entiendo hasta que tengan o sostengan la duda o se coman la duda de que la Argentina no puede pagar. Por ahí no me alcanzo a explicar, o sea, cuál es el plan social y de consenso social que tiene el gobierno. O sea, puedo entender que haga pie sobre alguna parte de la ideología de la clase media, diciendo, bueno, vamos a tomar medidas sobre seguridad, vamos a tomar medidas sobre la corrupción, etc. Pero llega un momento en que si vos no tenés el dinero suficiente como para generar una situación de consenso político-social en la clase media y en los laburantes, la cosa se te derrumba. O sea, yo por lo menos, no sé, metafísico no soy, digamos. Trato de ver cómo pienso las cosas en términos concretos. Sí, me parece que ese es el talón de Aquiles del proyecto liberal en Argentina, históricamente. O sea, cuando uno ve las últimas 3 experiencias de proyecto liberal, la dictadura militar, el menemismo y el gobierno de Macri, ¿dónde fallan? Y que generan un proyecto económico que no es sustentable. Ni siquiera en sus propios términos, porque en el trasfondo ideológico, por ejemplo, ponerle que ellos dicen una Argentina para pocos, donde una minoría tenga toda la concentración del ingreso, el resto pucheree algo vendiéndole cosas, vendiendo materias primas, insertar al mundo de tal manera, un proyecto a la chilena, ¿no? Ponerle que ese es su modelo de país. Pero en la realidad no lo logra, porque terminan haciendo un experimento especulativo donde las ganancias financieras son tan altas que la expansión de las exportaciones primarias ni siquiera permite sostener esto en el tiempo. Entonces generan un negocio financiero, claro, con las LEVAC, llegaban a ganar 30% en dólares, 40% en dólares anual, cuando la tasa de interés internacional roza el cero. La voracidad financiera y de las ganancias es tan alta que no hay desarrollo ni de la soja, ni de la minería, ni de los hidrocarburos que alcance para sostener eso en el mediano plazo. Entonces, ni siquiera es sustentable en su propio término. Ahí creo que hay un esquema internacional de voracidad y rapiña financiera que vuelve inviable este proyecto, al menos si los propios liberales no tuvieran una inteligencia mayor en su aplicación. Un punto.
Eso en la estructura, y creo que es el talón de Aquiles del proyecto liberal. ¿Por qué en Argentina los proyectos liberales no se sostienen como proyectos de mediano o largo plazo? Porque son insustentables en lo económico y porque no dan respuesta, obviamente, a las mayorías y a veces ni a las minorías. Y después, me parece que después sí hay un timing, ¿no? En esto de ida y vuelta. Yo creo que se va a definir en marzo, en una negociación con el fondo. Las metas de este acuerdo están hechas hasta marzo. En marzo se va a definir. Si el gobierno logra que el fondo le diga, mira, la meta de reserva próxima la hacemos relajada o ni existe, como hicieron con la meta de inflación, esa la volamos. Tienen guita, muchachos, planchen el dólar hasta las elecciones. Si el FMI le permite eso al gobierno, el gobierno, planchando el dólar, va a apelar a ciertas cajas no presupuestarias, básicamente la ANSES, con créditos Argenta para los que cobran la UH, para los jubilados, para impulsar un poco el consumo en la previa de elecciones, algo que ponen los bancos públicos, más lo que puedan pucherear de las aseguradoras, o si incluso llegan a inventar ese fondo de cese laboral, que en realidad yo creo que es un fondo... Pará, Andrés, porque es el tren fantasma. Sí. Pucherean de todos esos lados e impulsan un poco. Ahora, si en marzo el FMI le dice, no, la meta de reserva es dura, el dólar lo tiene que dejar flotar lo que venga, en un contexto electoral esto va a generar incertidumbre porque dicen, no, esa meta de reserva no se va a cumplir, para cumplirla van a tener que dejar subir el dólar, con la previa electoral que siempre genera fuga de capitales, lo probable es que el año sea desastroso en lo económico, incluso para el gobierno, y que no den sustento para un triunfo electoral, ¿no? Creo que se va a definir en gran parte en esa negociación. ¿Es el abismo o la desesperación más? Sí, estamos entre sí. Malo, muy malo u horrible. Esa es la discusión. Si el propio Fondo Monetario del Gobierno dice la economía va a caer, claro, y ese es el escenario más optimista, porque son los que están llevando adelante este proyecto, imagínate que es de ahí para abajo la discusión, ¿no? De ahí para abajo. Claro. Ahora, a pesar de existir recesión, a pesar de haber enfriado la economía como vos venís describiéndola, hay inflación. Sí, porque la inflación en Argentina no es por... o sea, acá vienen... Hay inflación grosa, digamos. Sí, sí, pero no es por un exceso de demanda ni de gasto, ¿no? Acá vienen macaneando, digamos, los sectores ortodoxos, monetaristas, que la inflación, ¿cuál era la culpa de la inflación? El populismo repartía mucha plata. Con el Estado gastaba mucho, le pagaban mucho sueldo a la gente, salían todos a comprar, se agotaban los productos, subían los precios, ¿no? Entonces, ¿cómo se soluciona la inflación? Baja un poquito el gasto, bajarle un poquito el salario, compran menos y la cosa está más equilibrada. Ese es el diagnóstico ortodoxo. ¿Qué hicieron? Bajan el gasto, le sacan la plata a la gente, nadie compra nada y la inflación sube. Entonces, claramente voy a decir, bueno, error de diagnóstico, ¿no? Sí, sí. Porque no puede ser una inflación, porque se gastaba mucho, si cuando cae el gasto los precios aumentan más que antes. Este año, 2018, es el peor año en términos de consumo, de gasto público, de ventas, de lo que quieras ver en términos de demanda agregada, y los precios es un récord de inflación histórico, ¿no? No sé a qué año hay que remontarse para encontrar una inflación tan alta. Entonces, claramente hay un error de diagnóstico. La inflación en Argentina no era por exceso de gasto. Nosotros decimos que Argentina tiene una inflación inercial, ya de un mínimo de un 20 y pico %, que está en los contratos de alquileres, en los contratos de crédito. Vos sos un comerciante. Tenés que te ajusta el alquiler un 30% por mes. O por año, perdón, un 30% al año. Y estás endeudado al 60%. Y bueno, si vos no tenés inflación, no podés pagar el alquiler, no podés pagar el crédito. Entonces eso ya te pone un piso inflacionario. El sindicato que va a negociar el año que viene pide un 30 pensando en que tal vez empata. Con suerte empata, ¿no? Va a tirar un 30 pensando en con suerte empata. Entonces ya tenés salario, crédito, alquiler, todo sobre un piso del 30%, que ya viene del pasado. Eso es lo que llamamos inercial. Se proyecta como la fuerza de un tren que agarró velocidad y después se mueve sin acelerar. La inflación cobra velocidad y después se mueve sin que acelere. Y ese tipo de inflación, cada vez que suben las tarifas, cada vez que sube el dólar, se acelera. Año 2014 subió el dólar, la inflación que había sido en 2013 cercana al 20 y pico %, subió al 40%. Año 2016 subió el dólar y las tarifas, la inflación también que había sido el 20 y pico % en 2015, subió a cerca del 40%. Año 2018 subió el dólar y las tarifas, la inflación que había sido el 20 y pico %, se acelera. Y por el contrario, cuando planchan el dólar, planchan las tarifas, 2015, 2017, se desacelera. Sobre ese piso. Ese tipo de inflación, por más que ajustes, achiques el gasto, achiques el consumo de la gente, no va a bajar. Porque necesita otras políticas, porque responde a otras causas.
Y porque es una cuestión sistémica, como vos decís, está en cada uno de los procesos micro. Tenés que ir bajando de esa indexación de hecho que tiene la economía, hay desde políticas drásticas, como se han hecho en algún momento, acuerdo de precios con congelamiento, etcétera, etcétera, a políticas graduales. Tenés que ir haciendo converger la política de tarifas y el tipo de cambio a esas nuevas nominalidades que vas creando. Requiere otro tipo de recetas. Hay montones de experiencia en la economía argentina y en otras economías de cómo atacar ese tipo de inflación, pero no es con una política de ajuste. Claro. No es porque no responde a un problema de exceso de gasto. Las empresas hoy en día en la Argentina tienen capacidad ociosa. No es que aumentan los precios porque no pueden abastecer la demanda, entonces suben los precios. No le compran si tienen capacidad de sobra. Los precios aumentan por otra causa, aumenta porque aumentan las tarifas, porque aumenta el dólar, porque aumentan las tasas de interés. Todo eso sobre ese piso inercial. Entonces, a un tipo de inflación corresponde un tipo de solución. ¿Qué pasa? Los funcionarios argentinos se formaron todos en el exterior, con el manual extranjero, donde habla de la inflación, de demanda, etcétera, etcétera, que la inflación que en todo caso le importa a los norteamericanos, ponele que allá tuviera algún viso de realidad. Y ninguno, por esto de que hay un cipallismo o un colonialismo en la formación, digamos, de gran parte de nuestro cuadro dirigente, estudió la tradición argentina. Que nosotros en términos de inflación tenemos una tradición riquísima porque vivimos décadas y décadas en inflación. Nosotros decimos que somos como los esquimales. Los esquimales distinguen 10 tipos de nieve, 11 tipos de nieve de acuerdo al color porque viven en la nieve todo el tiempo. Especialistas. Los argentinos distinguimos 10 tipos de inflación, de costo, de demanda, inercial, cambiaria, importada, por puja distributiva. ¿Y qué tiene que ver? Y porque vivimos tantos años en inflación que tenemos una experiencia y una construcción teórica riquísima. Pero bueno, lamentablemente los tipos que hoy dirigen la Argentina son la mediocridad de nuestra clase dominante actual, ¿tá? Que se formó en el exterior, haciendo cursitos, leyendo el manualcito de que le mandaban de afuera y desconoce totalmente la formación rica que hay de nuestros economistas nacionales. A ver, la única posibilidad que tenemos, el único elemento que no está ya puesto sobre el tapete es la participación del pueblo, la participación de los laburantes, la posibilidad de decidir con un voto que no queremos más de esto y queremos más de esto otro. ¿Qué es esto y qué es esto otro? Todavía no lo tenemos definido, pero vamos a intentar llegar a tiempo para poder presentar una alternativa que permita que todos los esfuerzos de resistencia que estamos haciendo hasta el momento lleguen a buen término y terminemos con esta pesadilla neoliberal de un gobierno que gobierna para sus amigos. Nos estamos viendo en la próxima de la cultura del trabajo. Se nos termina el tiempo. Te agradecemos, la verdad, como siempre, muy esclarecedor lo tuyo. Y nos vemos en la próxima de la cultura del trabajo. Muchas gracias. En estas épocas donde todos los días se agitan la muerte de la ideología, hemos instalado este grito donde las ideas no han muerto, nuestra memoria no está pisoteada, nuestro pasado